Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Luego de ver tantas películas que no aportan nada, decidí recordar un ultra clásico que lastimosamente poca gente ha visto, aunque deberían conocerlo. 12 Angry Men o 12 hombres en pugna es una película del año 1957 protagonizada por Henry Fonda, Lee J. Cobb y otros reconocidos actores de la época de los 50, ya saben, del cine posguerra, pero aún en blanco y negro, y hablaremos sobre eso. A pesar de ser fanático del cine, ver películas anteriores a 1960 siempre ha sido un reto para los cinéfilos, no solo por la falta de color, sino también por las convenciones cinematográficas que se impusieron luego del cambio del New Hollywood, que es la época más conocida por sus éxitos comerciales, la primacía del director y películas que marcaron la cultura. Hablamos de Ford Coppola, Lucas, De Palma, Scorsese, Spielberg, que podríamos decir todavía vivimos bajo esa sombra hasta que dichos directores mueran, porque la siguiente generación no tiene talento, la monocultura ha muerto y el cine es un arte en decadencia. Pero antes de ese apocalipsis artístico que la IA solo hará peor, está la llamada Era Dorada de Hollywood, desde el principio del siglo XX hasta 1960, el Hollywood clásico, la mayoría en blanco y negro, con estándares de guión y dirección más convencionales, pero no por eso menos impresionantes. Fue la época dorada no solo en términos de ganancias, sino de innovación e importancia del cine. De ahí nació el western, el noir, los thrillers, los monstruos de Universal, los musicales, el technicolor, la comedia e incluso la animación. Siendo un periodo semilla, ya que podemos ver en aquella época mucha creatividad en términos de dirección, guión, que hoy en día no se ven. La gente tenía que trabajar con recursos muy limitados de producción, cámara y efectos especiales para lograr lo mejor que podían. Claro, el sistema de estudio monopolizaba aspectos desde los directores, productores, actores y demás, llegando a famosos casos de explotación y abuso, pero al mismo tiempo daba oportunidad a directores poco conocidos con buenas ideas, guionistas arriesgados que luego serían aclamados como Orson Welles con Ciudadano Kane, por ejemplo. En el caso de esta película, su director, Sidney Lumet, lo tuvo como su primer trabajo, aunque también haría otros clásicos como Network, Tarde de Perros, Sérpico y The Verdict. Lamentablemente, como la mayoría de los cinéfilos, no he visto muchas de estas películas clásicas, pero en un momento decidí romper la racha con 12 Angry Men, y me di cuenta que es tan mencionada entre los entendidos como una gran película, no solo porque es entretenida, sino inteligentemente escrita, con un guión directo, complejo, pero entendible, en una sola locación cerrada, con una dirección modesta, ganándole una nominación a Mejor Guión Adaptado y Mejor Película. Cosa que se nota con lo minimalista de la idea de hacer un diálogo socrático en forma de película, con 12 jurados que deben decidir si enviar a un joven a la pena capital por silla eléctrica basados en la evidencia del juicio. Solo con palabras e interacciones sociales deben decidir el veredicto en este tenso drama judicial. He aquí la simpleza pero brillantez de la película. Como buena obra de arte, plantea una pregunta que la audiencia quiere responder, utilizando los personajes para construir una respuesta. ¿Bajo qué criterio se puede dar un veredicto? Y lo más importante es el concepto de la duda razonable. Se nota que viene de una época donde la moralidad en Hollywood y en Estados Unidos estaba en lo alto, por cuanto producían un arte que reflejaba criterios de los hombres morales, los superhéroes, detectives, ciudadanos, cumpliendo su deber, incluso como un jurado responsable, lo que conoceríamos como un héroe cotidiano. Aún así, la película no huye a los dilemas que funcionaron en aquella época y que siguen siendo relevantes hoy en día. Los prejuicios, la flojera, la falta de deber cívico, la personalización de los asuntos sociales, el debido proceso, el crimen y sus orígenes. Todos estos temas se mezclan para llegar a un debate que se siente real y atrapante, porque refleja esas discusiones, tipos de argumentos, personalidades distintas que cualquier persona ha encontrado en su vida. Solo que en este caso no se debate quién es el mejor equipo de fútbol, sino si una persona es culpable de un crimen. Y es aquí donde el criterio de la duda razonable, donde un jurado o juez determinan un veredicto más allá de la misma duda, no si la persona es culpable o no al 100%, ya que eso es imposible de saber incluso hoy en día, sino, en base a la ley, el espíritu de la misma es que en un caso hipotético un individuo razonable de buena moral llegaría a la conclusión a la cual apunta la evidencia, por lo cual se puede dar un dictamen justo de culpabilidad o no culpabilidad.
siendo que al menos en Estados Unidos y bajo criterios legales la carga de la prueba siempre está del lado que afirma el caso, como lo haría la fiscalía, siendo que nadie debe probar su inocencia, porque lógicamente, en términos de argumentación, este procedimiento es imposible. Se debe asumir la inocencia de un acusado hasta que la evidencia demuestre lo contrario de forma sólida, más allá de la duda razonable, siendo este el argumento y frase central del film: es posible. Y he aquí el centro de la trama, el eje temático del guión que motiva al personaje del jurado número 8, el cual es al principio el único objetor al veredicto de culpable, dejándolo en una situación de 11 contra 1, y él deberá argumentar pese a las objeciones de los demás jurados. Aquí nos encontramos con una serie de personajes que ejemplifican cómo la gente maneja sus interpretaciones de información y elige tomar bandos en un argumento, basados en evidencia, personalidad, relaciones sociales, estatus y demás. Hay que entender el subtexto y el texto explícito. El argumento es si condenar al acusado a la pena de muerte por un asesinato cuya evidencia no es convincente, y el subtexto es cómo el consenso puede y usualmente está errado, siendo la lógica y, más importante, la retórica en su sentido filosófico griego, la herramienta crucial que le permite al individuo desmontar las falacias y suposiciones más comunes para convencer a otros seres humanos. También hay algunos que ven este film como una propaganda en contra de la pena de muerte, algo que el Hollywood progresista y liberal americano ha utilizado para enviar mensajes anti-pena capital, y puede que ese sea el caso. Para nadie es un secreto que la agenda política hollywoodense siempre ha sido clara, hacia la izquierda porque la revolución es una sola, desde el comunismo de Dalton Trumbo, el wokeísmo imperante de Netflix e incluso hoy en día veremos a Mark Ruffalo haciendo el ridículo. Pero yo creo que aquí es donde se diferencia el conservador de a pie del verdadero pensador. Aún estando a favor de la pena capital, todavía es necesario convencer a otras personas de la veracidad y el sentido de los argumentos. Y esta película ofrece enseñanzas que se pueden aplicar universalmente, independientemente del argumento que se esté discutiendo, sobre cómo ser y cómo parecer razonable, mantener el control y no sucumbir ante la turba, cosa que de hecho en la derecha necesita mucho, porque no solo es necesario tener la razón en un asunto, sino comunicarlo de forma efectiva e incluso yo digo que sería interesante ver una película opuesta, donde se haga el caso a favor de la pena capital frente a un jurado que se opone a la misma. Jurado número 8. Funge como protagonista, ya que su motivación es el catalizador de toda la trama. Luego de ver toda la evidencia en un caluroso día, un jurado de 12 hombres debe declarar culpable o no a un joven de 18 años, cuya única opción sigue siendo la pena capital. Todo procede con normalidad hasta que se cuentan los votos, 11-1, siendo solo el jurado del número 8 el único disentor. Un punto crítico es que él nunca argumenta que el chico es inocente, sino que el caso en su contra no es sólido y carece de una buena defensa. Es aquí que veremos una pugna psicológica literal por parte de los otros personajes, para convencerlo de que abandone su posición, siendo abordado explícita e implícitamente. Su mesura y control lo enfrentan directamente con el jurado número 3, quien inmediatamente asume el liderazgo del caso de culpabilidad. Pero al principio nadie está a favor del número 8, con su único argumento sólido, es decir, que es posible que el chico no sea culpable. Él afirma la posibilidad, más no certeza, que lo diferencia de la mayoría de las personas cuando quieren convencer a otros. En lugar de decir, yo estoy en lo correcto, déjame explicarte, él simplemente siembra la duda, es posible que, dejando que sean los hechos y sus interpretaciones las que hablen a su favor, para que cada persona sea libre de convencerse. Jurado número 3. Siendo el principal abanderado del caso de culpabilidad, desde el principio asume una posición hostil contra el jurado 8, pero también contra los demás, siendo obvio su desdén por toda esta situación mostrado por la crudeza con la cual trata a otros, menospreciando al jurado 2, siendo grosero contra el jurado 9, quien es el más anciano, ganándose la ira del jurado 6, y por si fuera poco acusa sin pruebas al jurado 5 de cambiar su opinión, sembrando en aquel la duda de su criterio. El jurado número 3 representa claramente al hombre demasiado seguro de sí mismo, tanto que comete errores cruciales de argumentación como amenazar de matar al jurado 8, centrar su caso en una evidencia que podía ser refutada hasta por él mismo sin querer y en un todo poniendo mucho peso emocional en una decisión que debería ser impersonal, pero es que para él es muy personal ya que trata de proyectar un problema que tuvo con su propio hijo dentro del caso, lo cual eventualmente hace que se rinda moralmente.
Jurado número 9. El más anciano y crucial porque al cambiar su decisión evita la condena del chico, ya que el jurado 8 incluso propuso una votación secreta de la cual si perdía desistiría su oposición al veredicto. Más importante aún, revela su voto para defender al jurado 5 que fue antagonizado por 3. Lo hace con el claro motivo de reducir la tensión, pero también, al ser el mayor, ejerce cierta autoridad moral sobre los más jóvenes, con la experiencia de la vida que refleja los errores de lo apresurado que puede ser el criterio. Su atención al detalle para su avanzada edad también le permite refutar argumentos que ni el jurado 8 llegó a pensar, dando detalles sobre las personalidades de los testigos claves al mismo tiempo que ofrece templanza y simpatía. Jurado número 4. Por otro lado tenemos al jurado número 4, quien funciona como vicecapitán del lado culpable, mientras que 3 es emocional y volátil, 4 es un tipo diligente, bien compuesto, calmado y racional, que ni siquiera suda, presentándose con una voz de la razón más fría que la del número 8, con cierto nivel de efectividad en su argumentación. Aún así, su mayor defecto es su ego, puesto que su intelectualidad lo lleva a obviar fallos cruciales en su propio razonamiento, además de mantener un estatus social alto. Aún así, es capaz de admitir su derrota cuando es confrontado, dando evidencia de cierto nivel de conciencia. Jurado número 1. El líder del jurado diría que sirve como mediador, que nunca exagera a favor de la culpa y ejerce diligentemente su lugar para hacer el diálogo más productivo, pero por eso no puede tener gran partícipe en la discusión. Le molesta más ser cuestionado en sus métodos de organización que el asunto en cuestión, por lo cual su rol solo es de facilitar a otros. Jurado número 7. En el lado completamente opuesto está el jurado número 7, un tipo desorganizado, que sabotea y descarrila todo el diálogo. Para empezar, todo el asunto le parece un fastidio, ya que buscaba salir temprano para ir a un juego de béisbol. Sin mayor motivo, se excusa en su criterio de revendedor barato para hacer una carga a cualquier bando. No tiene ninguna convicción verdadera, lo cual molesta al jurado 8 y 11, pero también es un maleducado, por lo cual nunca se la lleva con nadie y definitivamente es quien aporta menos. Jurado número 2. En cambio, el jurado 2 es un tipo que al principio parece un pelele, un bobo, que se deja mandonear por los demás, pero que poco a poco se muestra instrumental al refutar ciertos argumentos. Siendo de voz suave y de baja estatura, trata con amabilidad al principio a todos, pero sin respeto por parte de sus colegas. Al encontrar más seguridad en sí mismo, comienza a contestar y defenderse ante otros gestos cada vez más sólidos. Quizá nunca lidera, pero deja de ser ignorado haciéndose valer. Jurado número 10. De forma opuesta, este jurado entra ruidosamente a la conversación, siendo el segundo mayor se siente con el derecho de ningunear a otros, con una fuerte gripe y tos que se le nota usar como ruido para silenciar a otros y apabullar todo intento de debate. Su argumento principal es uno de prejuicio, porque el chico es culpable porque es de ellos, ya sea por pobre o por inmigrante, lo condena por el grupo al que pertenece sin importar lo que diga la evidencia, los argumentos. Su frustración llega a tal punto que para el final todos le dan la espalda porque su proposición es demasiado irracional para ser tomada en cuenta, ni siquiera por los que apoyan el veredicto del culpable, al principio o al final, como el jurado 11, quien lo corrige por su mala dicción en el inglés. Jurado 11. Inicialmente callado y a favor de la culpabilidad, el jurado 11 nota su diferencia al ser un inmigrante que ve a Estados Unidos como una nación propositiva. Dado que su rol en el jurado es parte de ese proceso de asimilación, él lo nota como un deber cívico, y aún así, él lleva a cuestionar el criterio de otros jurados como 10 o 7, quienes a pesar de ser americanos de nacimiento, no reconocen ni respetan sus propias costumbres. Incluso, regaña al jurado 7 por cambiar su decisión de forma arbitraria y sin motivo, mostrando la seriedad del asunto en cuestión. Jurado 5. Este también cumple un rol de representar a la gente pobre de los barrios peligrosos. Inicialmente callado y acusado por 3, su conocimiento de las circunstancias de vida en esos sitios, además de una clara reflexión sobre su propia condición, lo llevan a cambiar de criterio inicial, demandando más respeto para sí mismo y mostrando más indignación ante el menosprecio directo que se le da a una persona simplemente por el hecho de dónde vino. Jurado 6. Aunque intenta convencer en el baño al jurado 8 de una forma más sutil y educada, aún así es ignorado. Quizás su mayor despliegue de educación es su defensa física y verbal del jurado 9, quien a pesar de no estar de acuerdo con él, merece respeto por ser alguien mayor, mostrando algo de decencia. Lo que más lo convence a él es la falta de motivo en el asesinato. Jurado 12.
El publicista, quien inicialmente apoya la culpa, cambia de opinión más de una vez, quitándose y poniéndose los lentes, cuestionando el liderazgo del jurado 1, pero desmoronándose cuando es confrontado por cualquiera. Se muestra a sí mismo como un hombre profundamente inseguro y sin convicciones claras, no por malicia, simplemente por cobardía o por pena. Al final, 12 Angry Men es una película muy simple, con una premisa sencilla, cuyo valor va más allá de la historia y moral inherente. Es como una obra cinematográfica sobre cómo un guión inteligente puede cautivar a una audiencia y lidiar con un problema central junto con los personajes. Cómo se pueden utilizar los temas y la psicología humana básica para apelar a la racionalidad o emocionalidad de ciertas personas. Cómo la gente se convence o refuta de ideas en ciertos momentos, puesto en pantalla de la manera más sobria y concisa. Siento que su valor no viene por el caso que argumenta dentro del metraje como tal, sino cómo ese argumento se desarrolla en la mente del espectador y luego en la cultura, con la clara lección de que lo más importante no es tener la razón, es poder convencer a otros de que la tienes.